Buenas tardes a todos. Gracias otra vez más a Sahir, no solo por aguantarme durante tanto tiempo, sino además para invitarme a formar parte de estas conferencias. Bueno, el propósito de esta conferencia es básicamente contarles lo que se puede saber al día de hoy de la evolución de los mercados donde estamos con el complejo Girasol y también hacer una especie de protección de lo que es el futuro del negocio Girasol con todas sus implicancias, que en mi opinión es un negocio absolutamente brillante para el futuro, no debería tener ningún inconveniente para un fuerte crecimiento en el futuro, así que hay que estar en este negocio y para eso voy a tratar de explicar cómo funciona el complejo, en qué mercado funciona, y también voy a tratar de explicar por qué creo que el desempeño de la Argentina puede ser de una mejoría evidente en los próximos años si es que seguimos las reglas del mercado y no tenemos ninguna política distorsiva que nos impida crecer como tuvimos durante prácticamente 8 años de fuertes restricciones en el 2007-2015. Lo primero que hay que entender es dónde estamos, en qué mercado funcionamos y cómo funciona la formación de precios del mercado de girasol y de su principal producto, que es el aceite. Para eso hay que entender que nosotros no tenemos un mercado de Chicago, como tiene el trigo, el maíz o la soja, que es un mercado muy transparente, donde entran, además de los que participan en la gestión de cada uno de las cadenas de valor, también participan fondos de inversión muy importantes, con lo cual es un mercado muy transparente, pero altamente especulativa y, entre comillas, para decirlo en criollo, bastante timbero. Nosotros no tenemos una referencia de precios y por eso mucha gente dice que el mercado de girasol en Argentina no es lo suficientemente transparente, pero eso es un mito que hay que desmentirlo, y para desmentirlo hay que explicar bien cómo se forma el precio del principal producto de nuestro complejo. Para eso hay que tener claro que nosotros no tenemos un Chicago y que el girasol se produce para producir aceite. El 85% del precio del girasol depende del precio del aceite de girasol. Así que el 85%. La proteína de girasol es de menor valor respecto a la de la soja y tiene un mercado bastante más limitado, pero tiene un mercado y además ha provisto de exportaciones de 150 millones de dólares en muchos casos, en muchos años a la Argentina. Así que es un mercado valioso, pero que no es el principal. La formación de precio depende en el 85% del precio del aceite de girasol. ¿Y cómo se forma el precio del aceite de girasol? ¿Se forma en un mercado como el de Chicago? No, porque lamentablemente nosotros no tenemos una fuente de hedging para poder hacer hedging como hacen en Chicago. O sea, arbitraje de precios entre posiciones contados y futuros y entre distintos futuros. Además, no hay un mercado de opciones, en Argentina no hay mercado de futuros para el girasol importantes, significativos, así que tenemos que depender de una formación de precios que básicamente es la de un mercado en el cual, para colmo, no entramos, normalmente no entramos, que es el mercado de Rotterdam, el mercado europeo. Ustedes saben que el mercado de Rotterdam es distinto al de Chicago, por la sencilla razón de que es un mercado CIF, costo, seguro y flete, que se forma es un mercado que no es especulativo, sino que se forma con contratos reales registrados entre importadores y exportadores, que se admiten posiciones disponibles y posiciones futuro hasta prácticamente un año para adelante, y ese mercado, que es un mercado CIF de contratos en firme, no tiene posibilidades de especulación, pero sí sirve para nosotros, aunque no entremos con nuestra producción, por razones que voy a explicar, sirve para nosotros para mirar la tendencia de cómo va a funcionar el precio en Rotterdam en el futuro, al cual se vinculan los precios de venta de los principales competidores nuestros y de nosotros mismos en el mercado, en los mercados internacionales. Entonces, el mercado de Rotterdam sirve como referencia porque es un contrato en firme y como referencia de tendencia para precios futuros. ¿Por qué no entramos nosotros en Rotterdam, en el mercado europeo? Bueno, porque la Unión Europea, como todos ustedes saben, tiene una preferencia muy grande por Ucrania, que es el principal productor y exportador mundial de aceite de girasol. Siempre Ucrania estuvo tironeada entre la Unión Europea, que se la quería llevar debido a las feraces praderas ucranianas, que se la quería llevar para Europa, y Putin, o el imperio ruso, que sí la quiere llevar para su lado. Entonces todo el mundo le da preferencias porque todo el mundo la quiere de novia a Ucrania. Entonces, bueno, nosotros no tenemos ese privilegio. A nosotros nos meten
restricciones que son prácticamente virtualmente una pararancelaria, además de aranceles explícitos de más del 6% para ingresar al mercado europeo. Pero las parancelarias son muy fuertes por las exigencias en materia de límites de tolerancia en residuos de insecticidas, y bueno, la Argentina ha tenido dificultades normalmente para entrar, y no, en general no hemos entrado. Sí hemos entrado con el aceite, con el girasol altoleico y con el aceite de girasol altoleico, porque ahí cuando Europa necesita, y cuando necesita no mira las tolerancias ni mira nada, sino que compra en la medida que necesita. ¿Cómo se forma, habiendo dicho esto, cómo se vincula el precio de Rotterdam a los precios en la Argentina? El precio de Rotterdam del aceite de girasol y el precio en Argentina del grano de girasol. Ahí brevemente voy a hacer el cuento. El principal exportador mundial de aceite de girasol, como todo el mundo sabe, es Ucrania. Ucrania tiene el 54% del mercado, Rusia tiene el 27% y nosotros tenemos el 6%. Nosotros teníamos en otra época el 40% del mercado, pero lo perdimos porque justamente dejamos de producir girasol y bajamos la producción de girasol y bajamos nuestra participación en ese mercado. Ucrania tiene una vinculación, como dije, muy estrecha con la Unión Europea. Ellos producen básicamente para exportar, tienen un bajísimo consumo de aceite, son menos que nosotros, son la mitad de los habitantes que en Argentina, así que tienen un bajo consumo de aceite y básicamente toda su producción está orientada a la exportación y por eso dominan el mercado mundial con el 54% de participación. En Ucrania, la formación del precio es la que se determina de la siguiente manera. Respecto al precio CIF en Rotterdam, que es un precio de compra de los importadores, Ucrania forma su precio de exportación, su principal precio FOB, el precio de exportación es el FOB, y además al menor diferencial de flete que tiene respecto a nosotros, por ejemplo, para entrar en Europa, o respecto a Rusia. Está más cerca de Europa. Siempre hay una vinculación de aproximadamente el 8% de diferencia entre el precio en Rotterdam y el precio en el FOB Golfo, que se compone de flete y diferencial arancelario y preferencia arancelaria. El FOB Golfo de Ucrania se puede adaptar muy bien a cualquier clase de dificultades internacionales, porque Ucrania tiene una industria que está altamente subsidiada. Mientras nosotros tenemos un diferencial arancelario que protege a la industria de 2 puntos porcentuales, en Ucrania el diferencial arancelario es de 10 puntos porcentuales. Y siempre fue así, y lo mantuvieron durante todo el tiempo, por eso crecieron como crecieron, y por eso mantuvieron una política netamente exportadora, absolutamente exitosa, que ahora enfrenta los primeros límites que vamos a comentar más adelante. O sea que si el precio del aceite de girasol en Rotterdam está como está ahora, en $805 por tonelada, normalmente el precio del FOB del Golfo del Mar Negro es de aproximadamente el 92% de aquel precio. O sea, hay una relación. Bueno, con ese precio tenemos que competir nosotros. La Argentina compite, nuestra industria compite costo y flete con ese 92% del precio de Rotterdam. El 92% del precio de Rotterdam. Y el FOB nuestro se forma con esos elementos más el agregado de un diferencial de flete, que como ustedes saben, nosotros no estamos en el medio del mundo, estamos más bien, como dijo el Papa, de la punta del mundo, el Papa que vino de lejos. Bueno, nosotros vamos con nuestro aceite de girasol de lejos. Así que competimos con costo y flete con Ucrania y por eso tenemos el FOB que tenemos, que normalmente es aproximadamente, en este momento estamos hablando de un FOB de $760, $770 por tonelada, contra un 805, que es el precio que observamos en Ucrania, en Rotterdam para nuestro aceite, valor CIF. El nuestro es un precio FOB porque nosotros somos exportadores. Bueno, esa es la formación de precio del mercado internacional. Después, por supuesto, cuando nuestra industria logra colocar productos en el mercado internacional, compitiendo en licitaciones públicas o no con Ucrania, que es nuestro principal competidor, bueno, de ahí hay que descontar de ese precio FOB todos los costos internos de todo tipo, no solo los costos de manufactura, o sea, el costo de la elaboración del aceite y elaboración de la harina, sino además de todos los otros costos que hay, o sea, salarios, fletes, logística, comercialización, impuestos, un montón de cosas. Y de ahí se forma lo que se llama la paridad FAS, que publica todos los días el Ministerio
de Agroindustria de la Argentina en su página web. Esa paridad FAB es de alguna manera parecida a la que determina la formación de los precios que tenemos en el mercado. En este momento, básicamente la paridad FAS que está publicando por supuesto que en el medio están todas las conexiones tecnológicas. Ustedes saben que el girasol rinde entre 42 y 54% de aceite y entre 42, 43 y 50% de harina, o sea, bueno, depende de los rendimientos que tenga, ahí está la fórmula. Pero bueno, hay una fórmula que se puede usar para determinar cuál es la capacidad de pago de la industria. Nosotros en ASAGIR seguimos permanentemente lo que hace el Ministerio en cuanto a la capacidad de pago de la industria y tenemos algunas pequeñas diferencias, pero consideramos que lo que publica el Ministerio normalmente está bastante adecuado a la realidad, con las diferencias que voy a comentar. Primero, el Ministerio considera que no debe tomar en cuenta las bonificaciones por contenido de aceite, que son un 12%, por eso el precio que publica contiene adentro, metida esa bonificación, por eso siempre es más alto que el que uno ve en el mercado. Y otras dos diferencias muy importantes es el problema de la escala industrial, o sea, el Ministerio considera que el costo salarial de empresas que hacen switch en el mercado, en la molienda en Argentina, el costo industrial, el costo salarial es más o menos el mismo que el de soja. Y no es así, porque hay muchas empresas que no tienen switch, capacidad de hacer switch, y por consiguiente, como tienen menor escala de molienda, o sea, contémplese que una empresa normal en Argentina tiene una capacidad de molienda de 1.200, 1.100 toneladas día, contra una empresa como Renova, que mueve 30.000 toneladas día de soja. O sea que evidentemente hay un problema de escala muy claro y muy evidente que no lo tienen demasiado contemplado, pero bueno, lo mismo sirve como guía. Y así se forma el precio del girasol en Argentina, de la semilla de girasol. Entonces, para sintetizarlo un poco, si un precio de $805 CIF Rotterdam se transforma con un 8% menos en 760, 750 FOB Golf, FOB Mar Negro, bueno, normalmente nuestro precio anda por ahí o en esos niveles. En este momento estamos con un FOB de $763 por tonelada y de eso hay que deducir todos los costos de producción y de molienda y de colocación incluso de la proteína para llegar al precio que finalmente se ve al productor. En este momento tenemos, por ejemplo, en Rosario disponible $260, en Rosario o en la zona de Rosario, Bombal, etcétera, futuros en torno a $240, $250, $240, y en el sur tenemos en Quequén $250 de capacidad de pago de la industria. Esa es la formación de precio y espero le haya quedado claro y si no, la comentamos después en las preguntas. ¿Por qué estamos como estamos en girasol y qué oportunidad tenemos? Quiero recordar que nosotros, que la Argentina llegó a producir hasta casi 7 millones de toneladas de girasol, allá por el año 99. Después los productores se enojaron con la situación que se vivió en ese momento, donde la Argentina mismo, que era dueño del mercado de aceite, destruyó su propio precio y bueno, lamentablemente tuvimos que pagar muy cara esa consecuencia. Bueno, pero nosotros llegamos a tener prácticamente 3 millones de hectáreas de sembrada de girasol. Después la gente se desilusionó y fuimos bajando. En el año 2007-2008 fue nuestra última gran siembra de aceite de girasol con 2.700.000 hectáreas. Y en ese año, cuando asumió Cristina Fernández de Kirchner la presidencia, se pusieron las retenciones del 32%, que prácticamente rigieron hasta 2015. En ese periodo bajamos de 2.700.000 hectáreas a prácticamente 1.000 hectáreas, casi la mitad, digamos. O sea, la gente hablaba de que el girasol era una raza biológica, un producto biológico en extinción, etcétera. Nos hacían toda clase de burlas. Pero bueno, eso pasó por suerte, se levantaron las retenciones y las cosas mejoraron. Bueno, de 1.400.000 hectáreas pasamos en 3 años prácticamente 1.900.000 hectáreas y en la última campaña, por tres razones que voy a comentar ahora, tuvimos un descenso. Las 3 razones que tuvimos, por las cuales bajamos 200.000 hectáreas, de 1.9 a 1.7, son muy simples. Cuando llegó la hora de sembrar,
el precio internacional había bajado fuertemente en el mundo por una sobreoferta fue un año en que le pegaron al mismo tiempo. Hay años en que todos los grandes productores le pegan a la cosecha y hay años que no. Bueno, el año pasado fue un año en que le pegaron los tres grandes productores competidores nuestros del hemisferio norte, que producen montones de toneladas de aceite de girasol, le pegaron a sus cosechas. Bueno, en ese momento el precio del aceite de girasol había bajado prácticamente 12% en Rotterdam, y eso se combinó con dos problemas que tuvo el gobierno de Macri. El primero, que tuvo que reponer las retenciones, aunque fueron más bajas, pero retenciones al fin. ¿Se acuerdan ustedes de los 3 pesos y los 4 pesos por dólar, que para el girasol significaba una merma del 8,5% del precio FOB? Y también por razones fiscales tuvieron que eliminar o reducir los reintegros a las exportaciones. Con lo cual, nosotros en un combinado de 12% de caída de precio internacional, 8% de retenciones y 2 puntos de menores reintegros, tuvimos una caída de precio muy fuerte, que fue lo que hizo que de 1.900.000 hectáreas bajáramos a 1.700.000. Bueno, ahora las retenciones están bien claras, son 7 y 5 puntos porcentuales. Digamos, parece ser que el gobierno argentino nos considera casi como un cultivo regional. No es un cultivo regional, los cultivos regionales no pueden tener por la ley de emergencia más que 5 puntos de retenciones. Bueno, en el caso nuestro el aceite tiene 5 puntos de retenciones, y el grano tiene 7 puntos de retenciones. En este momento hay 2 puntos diferenciales, como dijimos antes. Esa es la formación del precio. ¿Cómo están los mercados en el mundo y qué perspectiva le vemos para el futuro? Bueno, los mercados que compran aceite de girasol son mercados claramente de nuevas clases medias y mercados extremadamente dinámicos, absolutamente dinámicos. En los últimos 10 años, el consumo mundial de aceite de girasol creció al 4,5% anual acumulativo y las exportaciones crecieron al 9,5% anual acumulativo. Señores, 4,5% del consumo y 9,5% las exportaciones. No hay mercado de commodities que tenga semejante dinámica y semejante tasa de expansión. Por supuesto, nosotros ahí fuimos siempre marginales, siempre con el 5% del mercado, el 6% del mercado de exportaciones. Nunca llegamos a formar parte del corazón del mercado. ¿Cómo se forma ese mercado? El mercado se forma muy simple. 54% lo vende Ucrania, 27% lo vende Rusia y 6% lo vendemos nosotros. ¿Quién compra? ¿Quién compra? Países que tienen burguesías nuevas o sectores de nuevas clases medias, o gente que ha probado el aceite y como tiene plata para comprar un aceite caro, más caro. El aceite de girasol y el de canola se caracterizan por ser más caros que los de soja y palma, por ejemplo, que son graneles importantes. Bueno, esos mercados que tienen esas nuevas burguesías o esas nuevas clases medias que quieren consumir mejor son básicamente el 27% o el 26-27% son países de Medio Oriente, que como todos ustedes saben, la distribución de ingresos es muy mala, pero hay muchos ricos que tienen mucha plata para comprar aceites buenos. 26-27%. 25-26% lo tiene India, con una tasa de crecimiento impresionante. El 16% lo tiene China, que crece aproximadamente en 160.000 toneladas anuales de importación de aceite de girasol todos los años. O sea que es muy importante. Y por supuesto también está con el 19% del mercado la Unión Europea, que como decíamos antes, nosotros mucho que digamos no entramos ahí. Ahora bien, la demanda, como vimos, es extremadamente dinámica. ¿Qué pasa con la oferta? Con la oferta pasa una cosa muy simple. Ucrania tuvo un crecimiento fenomenal con la promoción de exportaciones que tuvo, con la protección de la industria y con el crecimiento del mercado, pero le vende principalmente, es un gran proveedor de la Unión Europea, pero la Unión Europea, como dijimos, es el 19% del mercado y tiene una demanda bastante inelástica, o sea que no se mueve demasiado. Ustedes saben que en Europa los ingresos estuvieron bastante quietos en los últimos años y la población no crece mucho. Pero sí se desarrolló Ucrania vendiéndole a India, como decíamos, a China y a los países del Medio Oriente. ¿Qué le pasa a productividad y en ocupación de área? Pero Ucrania tiene 22 millones de hectáreas agrícolas y el girasol pasó de 1,5 millones de toneladas de hectáreas a prácticamente 6.300.000 hectáreas en los últimos 15, 20 años. Pero ahora ya no puede crecer mucho más por la limitante que ya no puede sustituir ganadería o cebada u otros cultivos, sino que además tiene la amenaza de ser sustituido por la incorporación virulenta de
los transgénicos de soja y de maíz. Ya en soja hay más de 2 millones de hectáreas de siembra de soja transgénica, que por supuesto es ilegal, pero todo el mundo la siembra. ¿Qué quiero decir con esto? Que Ucrania está llegando a una especie de punto en el cual mucho que digamos no puede crecer. De hecho, este año el pronóstico que hay para la campaña 2021 es que no va a crecer más que un 3%. ¿Eso qué quiere decir? Que ante un mercado internacional que crece al 9,5% y el principal proveedor crece al 3%, claramente la Argentina tiene una oportunidad muy importante de poder volver a colocarse en ese mercado de gran expansión en el cual el principal proveedor está bastante acotado. Ustedes dirán, pero si no produce más, no puede producir más Ucrania porque tiene la competencia de la soja y el maíz y porque ya no tiene más área, seguramente habrá otros proveedores. Bueno, no hay tantos proveedores. Como dije recién, el 90% del mercado son tres proveedores y nosotros somos el único del hemisferio sur que aparece a contraestación en los mercados internacionales con su producto. Por supuesto, cuando los precios son mejores, porque el momento en que ya se acabó o se está por acabar la oferta ucraniana, aparecemos nosotros, que aparecemos a contratación con 6 meses de diferencia de la oferta de Ucrania. ¿Por qué digo que tenemos un futuro espectacular? Bueno, muy simple, porque si todo sigue como hasta ahora, podemos afirmar que todos los años va a hacer falta incorporar a las exportaciones y al comercio mundial 1 millón de toneladas de aceite de girasol. Eso significa 2.300.000 toneladas de semilla de girasol y eso significa 1.100.000 hectáreas a la productividad y los rindes promedio mundiales. Todos los años hay que incorporar 1.100.000 hectáreas de siembra de girasol, grano, para poder abastecer el crecimiento de la demanda. Supongamos que no sea tanto, bueno, la pregunta es de dónde van a salir en los próximos años ese 1 millón de toneladas anuales. Bueno, nosotros tenemos un cálculo con el cual podemos mostrar que la Argentina, creciendo a 150.000 toneladas por año, puede tranquilamente ocupar una parte creciente del mercado sin desafiar demasiado el poder del dueño del circo, digamos, que en este caso se va a seguir siendo Ucrania por un montón de años. Lamentablemente es así. Ellos han tenido una gran protección, han tenido mucho éxito y su industria está absolutamente consolidada y es un proveedor absolutamente confiable para todo el año. Entonces, bueno, desbancarlo no va a ser tan sencillo. Pero nosotros podemos tener un nuevo lugar bajo el sol con un crecimiento muy importante en la participación en los mercados mundiales. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a exportaciones? Nuestro complejo tiene aproximadamente un movimiento económico de unos 2.100 millones de dólares anual, no es un sector para despreciar. Nosotros tuvimos exportaciones de 925 millones de dólares en un país que exportó el año pasado 63.000, o sea, somos el 1,5% de las exportaciones, o sea, tampoco nada para despreciar. Y tenemos un valor agregado de aproximadamente entre 700 y 800 millones de dólares que aporta a una economía que mueve 400 millones de dólares. O sea, el valor agregado todavía puede crecer notablemente sin enfrentar ninguna clase de limitación. Para ir cerrando y para aclarar lo que me parece que es sustantivo que tengamos en cuenta, la Argentina puede duplicar sus exportaciones en los próximos 5 a 6 años. Eso está claramente planteado en un modelo que acabamos de armar en Asagir. Es posible llegar a 2.000 millones de dólares de exportaciones con mayor valor agregado, con mayor cantidad de aceites, mayor porcentaje de aceite refinado en botella, que se vende en botella, y la Argentina puede aumentar en 150.000 hectáreas año y sin afectar para nada al mercado mundial. Eso sería una bendición para la industria. Ustedes saben que nosotros en la Argentina estamos produciendo aproximadamente 3,4 millones de toneladas de girasol grano y nuestra industria tiene una capacidad de molienda de 5 millones de toneladas y además tiene una capacidad de hacer switch. O sea que nuestra industria trabaja con un 30% más o menos de capacidad ociosa por año. Quiere decir que si nosotros aumentamos fuertemente nuestras exportaciones, por un par de años no van a hacer falta inversiones, sino simplemente adecuaciones para un mayor crecimiento y además la posibilidad de hacer switch entre plantas industriales que todavía no han encarado ese cambio tecnológico. O sea que tenemos todo para crecer rápidamente. La demanda mundial está, el principal proveedor está con limitaciones,
Rusia no está organizada para exportar. Rusia está organizada es un gran consumidor de aceite de girasol, son muchos habitantes, exportan cuando les sobra y cuando no tienen suficiente, lo consumen internamente. Así que hay una posibilidad muy grande. No hay limitaciones de capacidad ociosa, de capacidad en la industria, de capacidad industrial en la industria. Se puede crecer fuertemente en los próximos años. Y se puede duplicar en 5, 6, 7 años la cantidad de dólares que el complejo Girasol puede ofrecerle a la economía argentina bajo ciertas circunstancias. Y no estoy hablando de una cosa imposible. Para duplicar las exportaciones nosotros tendríamos que llegar al nivel de área que tuvimos en la 2007-2008, 2.600.000, 2.700.000 hectáreas, con la nueva productividad que tiene el girasol, que en aquel entonces rendía 17 quintales y ahora rinde 22, 23 quintales promedio en Argentina. Así que tenemos el paquete armado para poder enfrentar este desafío que nos plantea esta posibilidad de crecer. Quiero, para terminar, hacer un comentario sobre el girasol y el aceite de girasol alto oleico. En la Argentina nosotros hemos tenido muy buenas experiencias de productores que aprovecharon excelentes oportunidades de grandes primas en dólares por el girasol alto oleico, pero también hemos tenido alguno que otro porrazo. Quiero explicar brevemente el mercado de girasol alto oleico en el mundo. Es muy limitado. Básicamente lo maneja Europa y en un 70% del aceite alto oleico está destinado a los fast food, a los restaurantes y a la hotelería. O sea que en este momento está pasando por un momento bastante difícil, bastante complicado, porque, como ustedes saben, por la pandemia han debido cerrar restaurantes, hotelería. Digamos, la situación se ha vuelto extremadamente compleja para este mercado. Lo que en otra época supo tener grandes primas, hoy prácticamente no existe una prima para producir alto oleico. Por eso nuestra sugerencia al productor no es un asunto terminado, sino que simplemente la sugerencia es, en general, mire bien antes de sembrar todo el portafolio de alto oleico, no es razonable, o sea, siempre es bueno tener un porcentaje importante o no de alto oleico, eso lo decidirá cada uno, y siempre es importante sembrar por contrato. Lamentablemente, en este momento, la producción de girasol alto oleico viene bastante bien en Europa, lamentablemente para nosotros, y además está la demanda básicamente consumiendo los últimos stocks. Por ahora no hay una gran demanda de aceite alto oleico en Europa y menos de semilla de girasol alto oleico, como ocurrió en otras épocas. Yo me acuerdo muy bien, en el año 2013 se llegaron a pagar hasta $130 de prima por el grano de girasol, porque había fracasado estrepitosamente la cosecha en Francia, y bueno, fue un excelente negocio que se pudo aprovechar. O sea, si se produce girasol alto oleico, siempre lo va a poder vender en el mercado interno. Eso sí, no lo tiene que mezclar, pero siempre se va a poder vender porque en el mercado interno no hay ningún problema en hacer mezclas. El problema es que el producto mezcla a nivel mundial de girasol oleico y girasol alto oleico, eso no existe como demanda. O se demanda uno o se demanda el otro. La mezcla no sirve para nada. La mezcla no es ni fu ni fa y ni siquiera tiene precio. Y además es generadora de rechazo. Así que eso lo pasamos y por eso no tenemos que volver a caer. Entonces, teniendo un mercado tan fuerte y tan dinámico como el girasol común, el girasol alto oleico se puede sembrar como un complemento perfectamente lógico y que seguramente va a tener un mercado, principalmente en el mercado interno, donde va a estar más seguro. Pero puede pasar también que haya problemas de lluvia, etcétera, en la Unión Europea, en Francia, básicamente, que es el gran productor, y que la prima se dispare por menor productividad. Entonces puede ser que también la prima se dispare, pero obviamente es un mercado más difícil de manejar. El otro es más estable, más previsible, hay precios futuros. Por eso desde ASAGIR siempre sugerimos, tenga cuidado, hágalo preferentemente por contratos. No quiere decir que no lo siembre, al contrario, siempre lo va a poder colocar, no hay ningún problema. En el mercado interno funciona perfectamente con la mezcla que va a la botellita y que va al supermercado. Así que no hay problema. Pero sembrarlo con la expectativa de una gran prima, que históricamente ha estado entre los 20, 30 dólares por tonelada en promedio. Hubo picos de 130, como decía recién, pero hay momentos como ahora, que prácticamente no hay una oferta de prima. En este momento
la situación europea, no hay una oferta de prima en los mercados. Así que tenga mucho cuidado. Eso no quiere decir que no lo siémbrelo con toda confianza, con toda tranquilidad, si le gusta hacerlo, pero con el cuidado de saber que probablemente tenga que finalmente venderlo en el mercado interno si es que no cambian las condiciones en el mercado internacional. Y si cambia el mercado internacional, habrá hecho seguramente una gran inversión. Pero ahí puede ver usted que el riesgo existe. Para concluir, entonces, aprovechemos la oportunidad que nos brindan los mercados mundiales, aprovechemos el crecimiento que está claramente demostrado en la demanda, aprovechemos que no hay muchos productores de girasol en el mundo y que nosotros entramos a contraestación. Así que quedo para las preguntas y, por supuesto, como siempre decimos, a sembrar más girasol, porque ahí está hay un cultivo que en el portafolio nunca va a estar de más y siempre va a estar dándole satisfacciones al productor. Muchas gracias.